eso tiene una contrapropuesta, que es cómo venían desarrollándose los animales a través de la historia, antes de la llegada de la industrialización, que era, ¿ya tuviste una entrevista con Miguel Ángel? Sí. Okay. Que eran animales pastando, animales afuera, animales asoleándose, animales comiendo su elemento de elección natural, que es, en el caso de las vacas, el pasto, en el caso de los pollos, zacate, gusanos, insectos, en fin. Entonces, yo estoy de acuerdo con tratar a los animales humanamente, lo más humanamente posible. La respuesta con la que uno puede empezar a modificar esa tendencia de la industrialización de los alimentos, en el caso de los animales, es votar con el único elemento que podemos votar, que es con nuestro dinero. En el grado que más personas apoyen productores como Miguel Ángel, productores como doña Marjorie de pollo, productores como Patricia de cerdo orgánico, entonces necesariamente va a inducirse a que se vuelva a dar un cambio en este tipo de prácticas, porque si la gente no los compra, entonces sencillamente no se va a dar. El problema es que eso es muy difícil, porque la gente va, especialmente las personas que tienen problemas económicos, van a comprar lo que más barato esté. Y ellos, en Walmart por ejemplo, es conocido por generar prácticas antimonopolio, en donde en los granos generan una sobreproducción de granos, los inyectan en un país, los ponen por debajo del precio de producción, la mayoría de los productores van a la quiebra y entonces ellos de nuevo pueden elevar un poco. Lo hicieron y lo quisieron, intentaron hacer aquí en San Carlos con la industria de los cerdos. Se dieron cuenta y salió en el periódico y ellos fueron acusados por prácticas antimonopolio. Entonces, es un poco difícil el tema o sea, para contestar tu pregunta y no seguir rodeando el tema. Si yo quiero ser saludable, yo debería estar comiendo más cantidad de carne. De eso con eso no hay discusión. Claro, pero proveniente de dónde? Porque exacto. si hay antibióticos. Exacto. Entonces, esa carne, si yo quiero vivir tranquilo de que estoy haciendo un esfuerzo por conservar mi salud y al mismo tiempo conservar la salud del ecosistema, debería provenir de fuentes limpias, que son fuentes. En la actualidad, aquí en Costa Rica, todavía no hay legislación que defina grass-fed o de pastoreo como algo específico, pero lo que nosotros denominamos pastoreo es animales que no han recibido ningún tipo de concentrado de maíz ni soya, por cuestiones relacionadas con la salud. De pastoreo significa que no han estado confinados a un granero toda su vida. De pastoreo significa que han podido estar libremente y tener el impacto del sol, que es sumamente importante en toda la cadena de alimentos. Eso es lo que se conoce como animales de pastoreo. De pastoreo existen pollos, existe la res, existe el cerdo. Y el tema con los pescados es que no sean pescados cultivados, sino que sean pescados atrapados libremente. Porque los pescados cultivados tienen exactamente la misma dieta que lleva el ganado estabulado, que se llama, que es el ganado que lleva granos. Y el perfil de omega 3, omega 6, los omega 3 son antiinflamatorios, los omega 6 son proinflamatorios. El perfil de omega 3 en la vaca, en el cerdo, en el pollo y en el pescado, que es de animales que son criados naturalmente, es una relación de un omega 3 por un omega 6 o 3 o 4 omega 6 que se consideran normal. En el caso de los cultivados o de los estabulados o de los que están confinados en fábricas o en bodegas, el perfil dispara un omega 3 por 20 a 30 omega 6. Y los omega 6 son proinflamatorios. Ciertamente en el cuerpo humano se necesitan ambos procesos, inflamación y antiinflamación. Siempre que yo me golpeo, se daña tejido, se da inflamación, luego llegan células, reparan, destruyen, comen, se llevan y llega la antiinflamación. Lo que pasa es que ahora la gente consume muchísimo omega 6
y eso se da principalmente del consumo de pollo ese que se produce por estas compañías, ganado que es estabulado. Yo te puedo, si querés, explicar, nos va a tomar unos 5 minutos, pero por qué el omega 3 y el omega 6 se dispara el omega 6 en el que trae granos y no en el que tiene zacate. Entonces, necesariamente hay que empezar a apoyar la producción local. Y la producción local hay que salir a buscarla. O sea, no le va a llegar a uno le llegan los conglomerados con ofertas de televisión, con anuncios en radio, pero la gente que produce localmente no tiene el dinero para estar haciendo campaña. Entonces la única forma de encontrarlos es salir a buscarlos. Y una vez que uno los encuentra, apoyarlos. ¿Cómo? Apoyándolos mutuamente, porque lo que ellos me dan, yo les estoy dando un equivalente económico que les permite continuar su práctica, que es bien infundada, basada en principios humanos de manejo del ganado y todo esto. Esa es una de las causas. La entrada a una tendencia más hacia los vegetales está infundada o está dada por gente que quiere por principio respetar la vida de los animales, y eso está bien, pero entonces respetemos la vida de los animales dándonos a nosotros mismos la materia prima para poder pensar y actuar como grupo, tomando las decisiones que más nos beneficien, y dentro de ellas está el consumo de animales, porque no hay vuelta de hoja. O sea, factores como el triptofano, que es el precursor de la serotonina, no se encuentran en los vegetales. Factores como la vitamina B12, que es importantísima para el crecimiento, para la estabilidad en el humor, no se encuentran en los productos vegetales. Eso hay que tenemos que consumirlo. Entonces, buscar las fuentes más limpias y apoyar a los que verdaderamente hacen bien el trabajo, y dejar de comprar en estos sistemas. Es un poco difícil por el tema del costo y todo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Y la otra es infundada por el asunto del colesterol. Entonces, la gente se le ha hecho pensar que el colesterol es el responsable de la enfermedad cardíaca, y eso lo ha aprovechado la industria de los vegetales, especialmente de los aceites vegetales, y especialmente la soya, que hace productos de imitación, para meterle a la gente la idea de que salchichón de soya es sano porque no tiene colesterol, porque no viene de una fuente animal. Entonces, productos animales ya están tratando de ser sustituidos por aceites vegetales. Cerca del 90% del aceite vegetal que se produce proviene de la soya. ¿Qué se hace con el resto del frijolillo de la soya cuando ya se le extrajo el material? Hay que hacer algo con eso, no se puede botar. No lo podemos botar, tenemos que sacarle alguna ganancia. Entonces se está creando una industria gigantesca que a principios del 2000, en el 1999, era de menos de $1 billón, y al año siguiente, por un sistema de cabildeo que se hizo en el gobierno de Estados Unidos, se logró sacar a través de la FDA un claim que decía los productos con soya son beneficiosos para el corazón. El año siguiente se cuatriplicó la venta de los productos con soya. Actualmente existe un movimiento de la American Heart Association pidiendo a la FDA que elimine ese claim, porque eso no es cierto. Dice que no es cierto. Entonces, el tema del colesterol es un tema que ha traído el surgimiento de productos que no existían antes en la naturaleza y que se le está mercando fuertemente a la gente, especialmente a los conscientes de su salud, como los vegetarianos. Entonces, los vegetarianos basan su dieta en productos con soya. ¿Cuál es el problema de esto? Que los productos con soya, por varias razones, una por una cantidad de isoflavones que tienen, producen alteración en los niveles hormonales, especialmente en mujeres. Por ejemplo, un niño que consume fórmula de soya tiene 10 veces el aporte de estrógenos de lo que recibe una mujer con la píldora diaria anticonceptiva. Un bebé, 10 veces. Cuando el bebé está o la madre está en embarazo, se da una producción de testosterona que supera la producción del ser humano
adulto hombre, en donde el niño varón se programa para ser adulto y continuar produciendo esa cantidad de testosterona después. Lo que se ha encontrado es que las madres que consumen soya, a través de este ingreso de estrógenos o isoflavones, que son moléculas que son muy parecidas a los estrógenos del ser humano, llegan y se pegan, atraviesan la placenta y le indican al niño que deje de producir esa cantidad de testosterona. Entonces se ha asociado con, no durante el crecimiento del niño, sino en la pubertad, con una baja producción. Entonces son niños feminizados. Estamos hablando de ginecomastia, caderas más anchas. Ahora hay un boom en cirujanos plásticos operando a hombres con ginecomastia, que es un problema por un exceso de isoflavones. Y en el caso de las niñas está produciendo pubertad prematura. Tanto así que yo tengo un amigo, es un amigo muy cercano, que la esposa tomaba solamente bebidas de soya en el embarazo, porque es medio freak con el asunto de ganar peso y siempre quiere estar casi que anoréxica. La chiquita nació con vello púbico. En Puerto Rico se hizo un estudio en donde se determinó que a los 4 y 5 años de niños alimentados con fórmula de soya empezaban a desarrollar, las niñas, perdón, vello púbico y empezaban a desarrollar mamas. Entonces, estamos dándole a la gente un aporte gigantesco de un alimento que genera efectos similares a una hormona en el ser humano, que lo que produce es un desbalance terrible. Por otro lado también, y ya es prácticamente indiscutible los hallazgos que se han dado científicamente de que afecta a la glándula tiroides a largo plazo, destruye la glándula tiroides, entonces inhibe la producción a nivel de cerebro de la hormona que genera la T3 y la T4, que son las dos, bueno, una precursora y la otra la hormona activa en la tiroides. Entonces, la gran preocupación en este sentido es que por un miedo infundado al tema del colesterol se está generando un sobreconsumo asociado a una gran campaña de mercadeo de un alimento que, si bien es cierto existía en el oriente se consumía únicamente como una especie y en cantidades mínimas. Aquí se está utilizando, bueno, aquí no hablo de las tendencias vegetarianas, como la base de la dieta, como si fuera una carne. Entonces, los problemas que se están dando a nivel de tiroides y otra cosa importantísima, infertilidad, son enormes. Porque, bueno, está el tema de la infertilidad y ve qué curioso. No recuerdo exactamente dónde es, pero se acostumbraba a usar la soya en monasterios porque baja el libido sexual. Y sabes que los monjes tienen que ser serios, ¿verdad? En China existe una práctica por parte de las mujeres cuyos maridos han sido infieles de aumentarle la cantidad de soya, de producto de soya no fermentada en la comida sin que ellos se den cuenta, para bajarles el deseo sexual. Y se sabe que el deseo sexual es una de las partes que más se afectan en seres humanos que están consumiendo una dieta muy alta en soya. Luego, se dan niveles de depresión muy fuertes. Y otra cosa que está sucediendo es que, y esto pasa con cualquier grano, los granos, no sabes que la forma en que una planta tiene para propagar su generación es a través de las semillas que caen al suelo, germinan y entonces a otra planta. Como las plantas no se pueden defender, o sea, ellas no pueden sacar un cuchillo o sacar manos, entonces ellas generan unos antinutrientes que básicamente lo que tienen es la función de que quien se los coma entre en desnutrición para que se muera, para que no siga comiéndose a la especie de estas plantas. Estos son, se llaman lectinas, no leptina, que es otra hormona, sino lectinas. Y estas son moléculas que se pegan a minerales y no dejan que se absorban estos minerales, como por ejemplo el zinc, que es uno muy importante en procesos de crecimiento y desarrollo. Entonces el zinc y otros minerales son inhibidos en su absorción cuando se consumen dietas altas en soya, lo que significa que son antinutrientes. Hay un proceso para que eso no suceda que se llama fermentación.
Lo que pasa es que la soya fermentada, que es el miso, el natto, el tempeh y otra, una salsa que se llama shoyu, son los menos comunes. Lo que uno encuentra es carne de soya, chorizo de soya, hamburguesas de soya, queso de soya, leche de soya, jugos de soya, y eso no ha sido fermentado. Entonces ellos no tienen la inhibición de estos antinutrientes. Bueno, que igual la activación que uno hace con las semillas para la activación exacto. para las semillas. Sí. Entonces, hay un mecanismo para engañar a la naturaleza, y es una vez que uno ya cosechó, los pone en agua y al germinar, entonces ellos dicen, ahora sí, ya, me dejaron tranquilo, ya ahora sí puedo tener mis hijos. Y en ese momento, una vez que pasó el proceso de germinación, esos antinutrientes se eliminaron. Pero eso no sucede con la soya comercial tal y como se da en la actualidad. Entonces, una cosa es un alto consumo de soya como tal, que es un problema, y otra cosa es un alto consumo de vegetales para justificar el hecho de que la grasa animal y el colesterol son malos. Entonces, si no estás comiendo, o sea, yo como esto al día, si esto está formado por proteínas, grasas y carbohidratos, si yo quito la porción de grasas y proteínas, lo que estoy comiendo son solamente carbohidratos. Entonces se está dando una tendencia también infundada por la pirámide nutricional, y uno cuando sale como nutricionista sale como un representante de las compañías de alimentos para enseñarle a la gente cómo comer todos esos productos. No es mi caso, ¿verdad? En donde ese exceso de carbohidratos se comienza a traducir en una ganancia de peso poco a poco, un verano de acumulación que nunca es contrabalanceado por un invierno de pérdida de energía, y ahí va la gente poco a poco subiendo de peso. Eso es reversible, y es reversible en el tanto en que obviamente las personas hagan ejercicio, pero más allá la alimentación como fundamental sea de nuevo estimulado el consumo de productos animales, que es para lo que el ser humano fue diseñado. ¿Cuál es el consumo que recomiendas? Bueno, eso es muy variado. Por ejemplo, si tenemos a una persona que está en un proceso de obesidad, ¿verdad? Te había mencionado el asunto de la leptina. La leptina es una hormona que se produce en las células de grasa y le informa al cerebro cómo está el estado. Cuando hay resistencia a la leptina, que se da más o menos cuando uno supera las 20 o 30 libras de peso, que es lo que uno normalmente ganaría en un verano, ¿verdad? Entonces se da una reactivación de la sensibilidad a la leptina a través de, obviamente, no estar comiendo más carbohidratos, que es el factor número 1 que dispara la sensibilidad, la resistencia, y otra técnica que se hace con frío. Para lograr generar sensibilidad a la leptina hay que engañar al organismo, y hay que engañar al neuropéptido Y, que nos indica que hay que comer. El neuropéptido Y se produce temprano en la mañana, y es el que se produce en el estómago y le indica al cerebro que es hora de ir a buscar carbohidratos. Así es como funciona el cerebro mamífero normalmente, y eso está bien. Si yo agarro y sustituyo esa señal y más bien le mando una cantidad masiva de carne, entonces comienzo a generar un efecto en donde digamos, el proceso de inflamación en el cuerpo comienza a bajar, y el receptor de leptina a nivel de cerebro comienza a hacerse más grande para que finalmente la leptina pueda lograr pasar, pegarse y generar el efecto. Entonces, en un caso de una persona con obesidad mórbida o sobrepeso significativo, no más. Eso sí, esto no lo vas a escuchar en ningún lado por ningún nutricionista de fijo, es contrario. Y me puede acosar el colegio inclusive, pero no más de 15 gramos, perdón, no más de 50 gramos de carbohidratos en el día, y de ahí en adelante en el día, ¿verdad? 50 gramos son medio banano de mediano, ¿verdad? No más de 50 gramos, y de ahí en adelante toda la carne y grasa que quiera. Entre más consuma en el desayuno, más se baja la necesidad de comer en el resto del día, porque la grasa es la que desencadena el mecanismo de la saciedad. No son los carbohidratos, es la grasa. Entre más grasa haya, más saciedad hay, entonces el cuerpo deja de comer. Eso durante 6 semanas. Ese protocolo de 6 semanas va a llevar a que la persona se vuelva sensible a la leptina, y lleva otras cosas como ejercicio, que hay que limitarle otras cosas ahí, pero luego
En un caso normal, yo diría que la persona debería comer de acuerdo a las estaciones. Si estamos en verano y es una época en donde naturalmente en el ambiente se producen frutas y vegetales de temporada, la persona puede tender un poquito más a eso, que es donde más en actividad estamos. Sabes que salir y ver un día así tan bonito provoca ir a caminar, o ir a la sabana, o ir a lo que sea, o ir a hacer stand-up, lo que sea, ¿verdad? En el invierno, entonces tender más hacia las comidas que naturalmente están en producción. Yo no diría limitar del todo los carbohidratos. Esto que te dije al principio de los 50 gramos solo cuando una persona está con un proceso inflamatorio fuerte, tiene sensibilidad a la leptina, y eso yo lo mido con una hormona, perdón, con una prueba en sangre que mide la high sensitive, en español es la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Entonces, si la proteína C reactiva sale con más de 1, 2, 3 y de ahí para arriba, quiere decir que la persona tiene altos niveles de inflamación y ese receptor de la leptina está bloqueado. Entonces, en ese tipo de personas que hay que hacer este protocolo. Pero después, verano, un poquito más de carbohidratos, pero siempre con carnes en toda comida. Invierno, un poquito más tendiendo a lo que es el consumo de proteínas y grasas. Las proteínas y las grasas especialmente son termogénicas, que producen calor. Entonces, en el caso de que aquí no se da, de inviernos muy fríos, ese es el tipo de alimentos hacia el que tiende el mamífero y los que están disponibles además, que son los que generan más cantidad de calor. No hay una recomendación específica y tiene mucho que ver con el estado de la persona, pero yo sí recomiendo, tal vez en casos no más de un 50 y 50% de productos animales y no animales como excesivo en algunos casos de productos no animales. O sea, un 50 y 50, de ahí en adelante que la persona haga un fine tuning interno para ver cómo se siente mejor. Usualmente la mayoría de las personas está consumiendo exceso de carbohidratos, usualmente.